Si crees que el agua siempre es un método seguro para amortiguar una caída, es posible que debas replantearlo. Aunque muchas películas nos muestran escenas de personajes saltando desde grandes alturas y emergiendo ilesos, la realidad es mucho más peligrosa. Dependiendo de la altura, la velocidad de impacto y la posición del cuerpo, caer al agua puede ser igual de letal que chocar contra una superficie sólida. En este video vamos a explorar hasta qué punto el agua puede amortiguar una caída y cuál es la altura límite en la que el impacto se vuelve mortal. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre ciencia y curiosidades. El mito de que el agua siempre amortigua la caída. Muchos creen que el agua es una superficie segura para caer, pero esto no siempre es cierto. La razón principal radica en la resistencia del agua y en la velocidad del cuerpo en el momento del impacto. A bajas alturas, el agua actúa como un amortiguador efectivo, disipando la energía de la caída y reduciendo el riesgo de lesiones graves. Sin embargo, cuando la velocidad de caída aumenta, la tensión superficial del agua hace que se comporte casi como un líquido sólido, causando lesiones severas o incluso la muerte. Para entender mejor este fenómeno, hay que considerar la física del impacto. Cuando un objeto cae, acelera debido a la gravedad, lo que significa que la velocidad de impacto aumenta con la altura. Cuanto más rápido vayas a tocar el agua, mayor será la fuerza del impacto. Desde ciertas alturas, golpear el agua puede ser comparable a chocar contra una superficie dura como el concreto, ya que el agua no tiene tiempo suficiente para desplazarse y amortiguar la caída. Los estudios han demostrado que caídas desde alturas superiores a 20 metros o 65 pies pueden ser mortales incluso en agua, debido a la enorme desaceleración que sufre el cuerpo. A partir de los 30 metros o los 98 pies, la posibilidad de sobrevivir sin lesiones graves es extremadamente baja. De hecho, clavadistas profesionales rara vez superan los 27 metros en competencia, y aún así deben entrar al agua con una postura precisa para minimizar el impacto. Además, la postura en la que una persona impacta en el agua es crucial. Una caída de pie con las piernas juntas puede reducir la resistencia y disminuir el daño, mientras que caer de espaldas o de barriga puede causar fracturas, daños en órganos internos e incluso pérdida de conocimiento. Aunque el agua parece un elemento seguro, su capacidad para amortiguar una caída depende de la altura, la velocidad y la postura del cuerpo en el impacto. ¿Desde qué altura empieza el peligro? Existe la creencia de que caer al agua desde cualquier altura es seguro, pero la realidad es muy diferente. A medida que la altura de la caída aumenta, el agua deja de ser un amortiguador efectivo y se convierte en una barrera peligrosa. Esto se debe a la tensión superficial del agua y a la velocidad que el cuerpo adquiere durante la caída. En términos físicos, el impacto contra el agua a gran velocidad es comparable al choque contra una superficie sólida, lo que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. En general se considera que una caída desde menos de 10 metros, aproximadamente la altura de un edificio de 3 pisos, puede ser relativamente segura para una persona con buena técnica. Es decir, entrando al agua con los pies primeros y manteniendo el cuerpo alineado. Sin embargo, incluso a esa altura, un mal posicionamiento puede causar esguinces, luxaciones o dolor intenso en la espalda y las extremidades. A partir de los 15 metros, los riesgos aumentan significativamente. A esta altura, el impacto contra el agua puede provocar fracturas óseas, daños en los órganos internos y, en el peor de los casos, la pérdida del conocimiento. Esto último es especialmente peligroso, ya que una persona inconsciente no puede mantenerse a flote y corre el riesgo de ahogarse en cuestión de segundos. Cuando la altura de la caída alcanza los 20 o 25 metros, el riesgo de sufrir lesiones graves es aún mayor, inclusive para clavadistas profesionales.
Los atletas que practican saltos desde plataformas de esta altura entrenan durante años para perfeccionar su técnica y así minimizar el impacto. Sin embargo, si la entrada al agua no es perfecta, pueden sufrir desgarros musculares, fracturas de costillas y contusiones severas. A partir de los 30 metros, la velocidad de impacto es tan alta que el riesgo de muerte se vuelve extremadamente elevado. Para ponerlo en perspectiva, un salto desde esta altura equivale a chocar contra una pared a más de 80 km/h. Además, la presión del agua al entrar puede ser tan fuerte que cause lesiones internas graves, como hemorragias o daños pulmonares. Aunque el agua pueda parecer un medio seguro para amortiguar una caída, la realidad es que a grandes alturas su resistencia se convierte en un peligro letal. El récord mundial de salto de altura en agua. El salto más alto registrado en la historia fue realizado por el clavadista suizo Lasse Schaller en 2015, desde una altura de 58.8 metros. Aunque logró sobrevivir, sufrió una fractura en la pierna debido a la fuerza del impacto. Esto demuestra que incluso los atletas más entrenados corren un riesgo enorme cuando saltan desde alturas extremas. Factores que aumentan el peligro de una caída en el agua. La altura no es el único factor que determina la peligrosidad de una caída al agua. Existen otras variables como la posición del cuerpo. Una caída de pie o con el cuerpo alineado reduce la resistencia y minimiza el impacto. Si el cuerpo cae en una posición incorrecta como de espaldas o de panza, el golpe puede ser letal. Velocidad y densidad del agua. El agua más fría y densa ofrece mayor resistencia, lo que aumenta la posibilidad de lesiones. Estado del agua. Aguas tranquilas pueden ser más peligrosas que aguas con olas, ya que la tensión superficial es más alta y puede hacer que el agua actúe como una superficie sólida. Ropa y peso del cuerpo. Mayor peso o ropa pesada pueden afectar la velocidad y el impacto contra el agua. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Cuando alguien cae al agua desde una gran altura, las lesiones más comunes incluyen fracturas en piernas, brazos y costillas, desgarros musculares por el impacto brusco, lesiones en la columna vertebral que pueden causar parálisis, golpes en la cabeza, lo que puede provocar pérdida del conocimiento y ahogamiento, hemorragias internas debido a la presión del agua contra el cuerpo. ¿Cómo sobrevivir a una caída desde gran altura? Si alguna vez te encuentras en la situación de tener que caer al agua desde una altura considerable, hay algunas técnicas que pueden aumentar tus posibilidades de sobrevivir. Mantente recto. Entra al agua de pies y con el cuerpo completamente alineado. Cruza los brazos sobre el pecho, para así proteger el torso y evitar fracturas en las costillas. Aprieta las piernas y los glúteos para así reducir la resistencia y evitar lesiones en la columna. Mira hacia abajo antes de entrar al agua para asegurarte de que no haya objetos peligrosos debajo. Exhala antes del impacto para así evitar que el golpe te haga inhalar agua involuntariamente. El agua puede parecer un medio seguro para una caída, pero desde cierta altura puede ser tan peligrosa como el concreto. Dependiendo de la velocidad, la posición del cuerpo y las condiciones del agua, caer desde una altura de 20 metros o más puede ser letal. Si bien algunos atletas han logrado desafiar los límites con técnicas especializadas, la mayoría de las personas no sobreviviría a un impacto de más de 30 metros sin sufrir lesiones graves. ¿Te imaginabas que el agua podría ser tan peligrosa? Cuéntanos en los comentarios qué opinas y no olvides suscribirte para más contenido sobre ciencia, curiosidades y supervivencia. Nos vemos en el próximo video.